alimento ese gusto, voy a la acción. Esto significa que se acostó con ella, que adulteró. Si ven aquí, hermanos, aquí vemos claramente que David acabó de violar dos mandamientos. El séptimo mandamiento, que es no cometerás adulterio, que David lo conocía muy bien porque conocía la ley. Y el décimo mandamiento, que es no codiciarás la mujer de tu prójimo. Ahí David le falló a Dios. Continuamos en el verso 14, segunda de Samuel 11:14. Continúa el relato. Entonces, a la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab. Joab era el general del ejército de David, el jefe, y se la dio a Urías, que era el esposo de Betsabé, para que se la entregara. La carta le daba las siguientes instrucciones a Joab, al general del ejército, y decía así: pon a Urías en las líneas del frente, donde la batalla sea más violenta. Luego retrocedan para que lo maten. Ahí vemos que David hizo un plan macabro para que muriera el esposo de Betsabé, la mujer con la cual él había adulterado. Él lo quería quitar del medio para que no hubiera evidencia, entonces quedara oculto. El 16 dice: así que Joab asignó a Urías a un lugar cerca de la muralla de la ciudad, donde sabía que peleaban los hombres más fuertes del enemigo. O sea, lo pusieron allá para que la muerte fuera segura y fácil. Verso 17: y cuando los soldados enemigos salieron de la ciudad para pelear, Urías el hitita murió junto con varios soldados israelitas. Aquí, hermanos, vemos en resumen que David violó el sexto mandamiento de Dios, que es no matarás. Seguimos la historia. Verso 18, segunda de Samuel 11:18. Luego, Joab, el general del ejército de David, envió a David un informe de la batalla, porque le tenía que informar que lo que David había planeado sí había dado resultado. Le dijo entonces Joab a su mensajero que le informara a David: informa al rey todas las novedades de la batalla. Verso 21. Entonces dile a David: murió también Urías el hitita. Estoy saltando, por si ven en la Biblia no ven, estoy tomando las frases centrales. Murió también Urías el hitita, le dijo el mensajero a David. El verso 22 dice: por lo tanto el mensajero fue a Jerusalén y le dio un informe completo a David. Verso 24: y le dijo: mataron a algunos hombres del rey, entre ellos a Urías el hitita. Ese fue el informe que le repitieron a David. Pero miren el verso 25, hermano, y analícenlo. Miren el verso 25. Estoy en segunda de Samuel 11:25. Miren la reacción de David. Miren lo que dice. David dijo: bien, dile a Joab que no se desanime. La espada devora a este hoy y a aquel mañana. En otras palabras, David se hizo el tonto, se hizo el bobo, como decimos nosotros, se hizo como que nada. Aquí, hermanos, no vemos ninguna señal que David tenía remordimiento de conciencia por un crimen que acababa de cometer. Él fue el autor intelectual de este crimen. David merecía realmente morir, porque la ley decía, verso 24 y capítulo 24, verso 21 de Levítico, dice que el que mate a un animal tendrá que reponerlo, pero el que mate a una persona será ejecutado. David merecía la muerte por haber matado a este hombre. Sin embargo, vemos aquí que él no tenía ningún
ni siquiera remordimiento por lo que hizo. Trató de ocultarse. Pero no termina ahí la historia. Miremos los dos últimos versos. En el capítulo 11, el 26. Cuando la esposa de Urías se enteró de que su marido había muerto, hizo duelo por él. Una vez cumplido el periodo de luto, David mandó que la trajeran al palacio y pasó a ser una de sus esposas. David no se conformó con acostarse con Betsabé, mentir, enviar al esposo de Betsabé a la línea del frente de batalla para que muriera, que eso es asesinato, eso es un crimen, sino que también trató de ocultar, de pretender, de que, eso no es nada, eso pasa en las batallas, cuando él había sido el autor intelectual, sino que después que murió Urías, vemos que David toma posesión de esta mujer. Dice que mandó traer al palacio y pasó a ser una de sus esposas. Luego ella dio a luz un hijo, quedó encinta para colmo. Pero el Señor, dice el verso 27, estaba disgustado, no le agradó lo que David había hecho. Por supuesto que no le agradó, porque Dios había establecido ya las leyes, los 10 mandamientos que David rompió y violó. Ahora, esto fue el escenario como se dieron las cosas. El descuido de David allá en el palacio lo fue envolviendo por medio de mirada, de la lujuria, lo llevó al pecado de adulterio, la mentira, y todo se desenvolvió ahí hasta que, por supuesto, murió Urías y él tomó posesión de su mujer. Pero vamos a ver el capítulo 12 de Samuel, y estamos en un relato, hermanos, con un propósito. Segundo de Samuel 12, del 1 al 15, no lo voy a leer porque es muy extenso, pero ya lo leímos al comenzar el servicio. Lo voy a resumir en esta manera. En el capítulo 12, del 1 al 15, aquí lo que es lo siguiente. El profeta Natán amonestó a David por medio de una pequeña parábola. Y en esta parábola le presenta un caso en que David debe juzgar si eso está bien o está mal. Dios mandó a Natán para que le hiciera esta parábola a David, y David analizara el asunto y llegara a un juicio. Y la parábola trataba de un hombre rico, en este caso era David mismo, y David no sabía que era él, que abusaba de su posición privilegiada y le quita a un hombre pobre, que era Urías, lo único y lo más preciado que tenía, que era su mujer Betsabé. La moraleja de esto era hacerle ver a David la injusticia que David había cometido y que había que remediar esa injusticia. Veamos el verso 6 y 7, y aquí nos da la respuesta de David a esta palabra. Segundo de Samuel 12, 6 y 7 dice, la reacción de David se deja ver. David se puso furioso. Se puso furioso al escuchar esta parábola, sin darse cuenta que esta parábola tenía que ver con él. Dice David, tan cierto como el Señor vive, juro, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. O sea, él está diciendo que ese hombre merece la muerte sin saber que era él mismo. Natán le responde en el verso 7. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre que merece la muerte. En otras palabras fue lo que le dijo. El verso 9 hace la pregunta Natán, el profeta de Dios, y le pregunta, ¿por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Está tratando de crear conciencia. Pues mataste a Urías el hitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. Verso 10. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada,
porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías, para que sea tu mujer. Verso 12. Tú lo hiciste en secreto, pero yo, está hablando de Dios, haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Y el verso 13 da la culminación o la confesión de David. Luego de todo ese proceso, de todo ese juego, ese ocultar de pecado, Dios envía un mensaje o un mensajero. ¿Qué es lo que Dios hace con nosotros, hermano? Dios siempre, cuando nosotros pecamos o incurrimos en algún pecado, nos presenta un testigo que nos señale nuestro pecado. Siempre. Dios siempre tiene un testigo. Bueno, en este caso, partiendo de la conciencia que tiene usted, aunque usted piense que nadie lo sabe, parte de ahí. Aparte que Dios siempre envía a alguien a través de una predicación, un mensaje, una palabra, un pariente que le señale cuál es su pecado. Eso pasó con David. Y vemos el verso 7 que dice, 13, perdón. Entonces David confesó a Natán y dijo, ¿qué dijo? He pecado contra ¿quién? Contra Betsabé, contra Urías, contra Joab, contra el ejército de Israel, contra Dios. Todo pecado cometido, hermano, no es contra esa persona en realidad, es contra Dios, que ha dado los mandatos a cumplir, que nosotros hemos violado o hemos roto. He pecado contra el Señor, dice, confiesa David, y Natán le responde lo siguiente. Escuchen esta respuesta, hermano. Natán dice, en la versión que estoy leyendo, Natán le respondió, sí. No le fue con paños tibios. No, eso no es nada, no te preocupes, eso lo hace cualquiera. Un resbalón, no te preocupes, hasta yo lo hago. No, Natán le dijo, sí, has pecado contra Dios. Sí. Pero después de ese sí dice, hay un pero. Sí, pecaste, pero todavía hay solución. Pero el Señor te ha, ¿qué? Perdonado. ¿Están viendo esa parte, hermano? Después de una tragedia tan grande, cuando una persona se arrepiente en verdad, tiene el perdón de Dios. Dios te puede liberar, Dios te puede perdonar, no importa el crimen que tú hayas hecho, si te arrepientes de verdad. Ahora dice, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado, porque la ley exigía la muerte. Tú matas, tú tienes que morir. Dios en su gracia lo perdonó y lo libró de la muerte, porque Él se arrepintió de verdad. Seguimos, miren lo que dice. El verso 14 es la otra cara de la moneda, la que a veces no queremos ver. Sin embargo, aunque Dios te perdonó, ¿sí? Porque te arrepentiste de verdad, y no te va a dar lo que merece, que es la muerte, hay consecuencias. El pecado siempre, póngalo así grande, con letras mayúsculas, siempre acarrea consecuencias. Siempre. Dice el profeta, sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor, con lo que hiciste, tu hijo morirás. Yo te perdono la vida, pero las consecuencias las va a tener tu ser querido. Después que Natán regresó a su casa, el Señor le envió una enfermedad mortal al hijo que David tuvo con la esposa de Urías. Aquí está hablando del hijo de David que tuvo con Betsabé. No logró verlo en vida. Dios lo mató, que fue la consecuencia o parte de la consecuencia del pecado de David. Ahora, y ya vamos a terminar en unos momentos. Aquí vemos algunas cosas que quiero que usted tome y se las lleve para su casa o las medite.
Primero, en este relato vemos el pecado del hombre. Hermano y hermana, usted es una pecadora, usted es un pecador. ¿Lo sabía? Por si por ahí le dicen, no, tú eres un dios, o por ahí hay enseñanza que somos dioses. O no, eso no es pecado, eso es una falta. A todo lo queremos cubrir con suavizarlo. No, usted es una pecadora, yo soy un pecador, y le fallamos al Señor. Vemos el pecado del hombre, vemos las consecuencias del pecado. Pecamos y el pecado tiene consecuencias. Pero al mismo tiempo vemos el perdón y la misericordia de Dios ante aquellos que se arrepienten verdaderamente. Y eso es sin importar, subrayo, sin importar cuál pecado usted haya hecho. Hermano, ¿usted sabe lo que hace asesinar a una persona? O hacer un plan para matarlo. Eso es algo grave. Aún así David recibió perdón. Además, vemos aquí la justicia de Dios, pero al mismo tiempo su gracia. ¿Por qué justicia? Porque Dios, al pecado de David,